Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este taller que hemos creado desde el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico para compartir con las maestras, maestros y directivos docentes de Bogotá y del país un poco de los aprendizajes que hemos tenido en virtud de la edición ininterrumpida de nuestra revista indexada de Educación y Ciudad, la cual se publica 2 veces al año desde el año 1997 y que actualmente tiene una convocatoria abierta para recoger trabajos de investigación y reflexión en torno a los temas de formación de docentes y políticas educativas, con miras un poco a abrir escenarios de discusión y debate sustentados en temas que son de interés de todo el sector educativo. Este espacio, pues, digamos, es un taller express en el que trataremos de abordar todas las temáticas que son relevantes para quienes están produciendo conocimiento y quieren darlo a conocer, divulgarlo en las revistas científicas, como puede ser la del instituto, como las otras muchas que están reconocidas por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de MinCiencias. Gisela Camacho, que es la tallerista que hoy nos acompaña, es la profesional que nos apoya en todo el tema de la gestión editorial de la revista Educación y Ciudad. Trabaja también con revistas científicas de varias universidades de la ciudad, la Universidad Distrital, la Universidad Nacional, y pues tiene una gran trayectoria y muchos aprendizajes de estar en el día a día de la gestión para acompañar a quienes quieren publicar en sus artículos producto de sus investigaciones. Vamos a abordar temas muy diversos como el tema de la identificación de plagio, elementos que tienen que ver también con el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para apoyar la redacción y digamos cómo cuidarse también de cómo hacer un correcto uso de estas aplicaciones. Y pues vamos a, digamos, a orientar toda la conversación también para que ustedes como maestras y maestros, quienes están aquí presentes en Ciudad Maestra, como quienes nos siguen a través de las redes sociales, puedan hacer todas esas preguntas que tienen y todas esas inquietudes de cómo es que funciona el proceso, qué pasa cuando yo envío un artículo a una revista, quién lo lee, cómo lo lee, en función de qué, cómo escoger una buena revista para publicar mi artículo y cómo eso también les sirve para sus hojas de vida, para sus currículos en CBLAC y demás intereses que cuando uno está haciendo investigación, pues tiene que tener muy claro para blindar su trayectoria, pero también para maximizar la investigación y el alcance de los resultados. Así que bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Le doy la palabra a Gisela y muchas gracias por atender a esta invitación del IDEP. Gisela, adelante. Hola. Buenas tardes para todos, para todas, ¿cómo están? La idea del taller es que todas las preguntas que surjan en el momento me las pueden ir haciendo y vamos charlando. La idea es que todas aquellas preguntas que han surgido en un proceso de editorial que ustedes tal vez aún tengan la duda o no se han atrevido a preguntar, este es el espacio para que la puedan hacer. Igual yo les voy a ir contando un poco algunas estructuras y ustedes igual me pueden ir comentando, preguntando, compartiendo sus experiencias. Entonces, parte del contenido está estructurado de esta manera. Las tipologías de los artículos científicos, importante para aquellas revistas que tienen unas tipologías específicas. Estructura general de estos artículos. Pasos para elegir una revista indexada en el momento de que ya se tenga la publicación. ¿Qué son las revistas predadoras o depredadoras o fraudulentas que hace un par de años están en auge? Y algunos tips para identificarlas y pues para que no caigan en aquellos fraudes. Y también pues el uso de la inteligencia artificial en las publicaciones científicas. Entonces, bueno, para iniciar, como una definición de qué es una revista científica, porque se usan, y básicamente es porque las revistas son el vehículo de comunicación y transmisión del conocimiento científico. Es como la herramienta en donde los científicos comunican sus investigaciones, comparten sus investigaciones y hay un diálogo entre ellos. Entonces, pues para eso se usan las revistas científicas. Es importante que las revistas científicas lo que hacen de diferente, por ejemplo, otro tipo de publicación, es que siempre va a tener un proceso de evaluación por pares, siempre va a estar arbitrada. Entonces eso hace que se diferencie de otro tipo de publicaciones. Acá. ¿Cuáles son los problemas que los autores se encuentran al momento de hacer una publicación?
pues esos son algunos, pueden haber más y ahorita podemos, incluso ustedes me pueden contar si ya han tenido experiencia en esas publicaciones, cuáles otros podrían sumar, pero hemos identificado como estos grandes, que sería, uno, pues la ausencia de una cultura en las publicaciones científicas, específicamente para revistas, porque en libros, digamos que las dinámicas funcionan un poco distintas, pero en revistas es un poco como esa falta de socialización sobre las revistas, de conocimiento de las revistas y oportunidades de dónde publicar. Hay profes, por lo menos, que no saben que parte de su trabajo de tesis lo pueden publicar como un artículo científico. Entonces, algunos profes tienen o trabajaron en su tesis y la dejaron allí guardada, pero no la han publicado. Entonces, por ejemplo, esto también es importante tener en cuenta porque se hace un desconocimiento de esas oportunidades de dónde podemos publicar. Otro ya es el muy común, que es las formalidades exigidas por las revistas. A veces hay un dicho en el medio de publicar o perecer. Parte de allí, porque hay unas formalidades muy específicas en las revistas que los autores desconocen y pues en ese intento de publicar a veces desisten de enviar el artículo precisamente por eso, pero sí, la idea es que hoy podamos charlar un poco de esas formalidades y que ustedes, digamos que ese primer filtro de las revistas lo puedan pasar satisfactoriamente. Bueno, otro también que pasa mucho y yo le agregaría esto, que es la baja calidad y la falta de apoyo en cuanto a tiempo, recursos para los investigadores en hacer una publicación, porque pues esto parte desde un proyecto y hasta una aplicabilidad puede ir. Entonces sí es importante que estos tiempos y estos apoyos en recursos también pues se empiecen a implementar más. No sé si alguno de los profes acá presentes o si los que están en línea han tenido ya experiencia en publicaciones y han tenido un adicional que le puedan agregar a estos problemas para publicar. Revistas que uno presenta, uno pues ve las convocatorias en las páginas y pregunta cuáles son las condiciones para publicar. Generalmente le cobran, o sea, le están cobrando. No, vale 3 millones, vale 5 millones y no sé qué. Yo digo, pero ¿por qué me están cobrando si es mi trabajo? Yo se los voy a dar para que me publiquen y encima me están cobrando 3 o 4 millones. Entonces, bueno, pues digo que eso no debería ser dentro del ámbito académico porque son propiedad intelectual que uno antes le está aportando a la revista, no que uno tenga que estar pagando para que le publiquen un artículo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso se vuelve un negocio. O sea, se volvió un negocio de un poco revistas ahí que cobran 3 millones, 4 millones, 5 millones, hasta 7 millones de pesos cobran por publicar un artículo y pues generalmente son artículos de baja calidad que supuestamente son revisados por pares, pero lo que uno se da cuenta es que no lo revisa nadie, sino que simplemente esperan es que reciban el cheque y lo publican. Entonces, eso es lo que pasa con el mercado, porque se volvió un mercado básicamente de las revistas y que está financiado también por el mismo sistema, ¿no? ¿Por qué no? Que tú tienes que publicar, que tienes que subir tu celular, que tienes que el ORCID, que si no tienes tantas publicaciones, eso se volvió un negocio, eso la venta del conocimiento y me parece pues que eso no es la ética de la producción científica. Sí, la profe ha tocado temas muy importantes allí y uno es el acceso abierto al conocimiento. Yo no lo puse acá pues porque la idea es que hablemos un poco de las formalidades, pero actualmente en el ministerio se encuentra en discusión el modelo de clasificación de revistas, en donde el propósito es abordar otro tipo de métricas para hacer la medición de revistas, no únicamente métricas basadas en citas de grandes editoriales, que son aquellas editoriales donde pues su mercado y su gran negocio pues es el conocimiento. Entonces, parte de esto también es consumir criollo. Hay un profesor el profesor Yuriyak, siempre hace esta premisa de consuma criollo. ¿Y a qué va? Pues publique en revistas nacionales, envíe sus artículos a aquellas revistas donde no hay ningún cobro, donde todo es acceso abierto y donde el conocimiento, pues como bien público, se hace una difusión, que realmente es el propósito de las revistas, difundir el conocimiento que se está investigando en diferentes comunidades, en diferentes grupos de estudio. Entonces, parte de eso está allí. Gracias. Yo quería agregar al comentario de la profe
que bueno, por un lado, sí se convirtió en un negocio y es bastante costoso, pero por otro lado, esa es la única opción que uno encuentra. Yo estoy estudiando doctorado ahorita y es un requisito para graduarme la publicación. Entonces, si uno habla con compañeros o colegas que han estado en el mismo proceso, dicen, no, pero es que para publicar a veces se puede demorar uno o 2 años en que le lean el artículo, se lo revisen. Entonces, finalmente uno por el afán de cumplir el requisito, pues termina haciendo, digamos que el pago. Hay desde $20, yo he encontrado revistas desde $20 en adelante, pero yo pienso que por un lado, en los tiempos, pues son muchos más, uno termina publicando un artículo en menos de un mes. Bueno, comparado con otro. Y entonces, sobre eso, profe, quiero que eso es uno de los temas que les voy a contar ahorita sobre las revistas depredadoras. O sea, para que una revista tenga un tiempo de publicación de un mes, hay varios temas que hay que poner tanto en duda como en revisión, y es verificar la calidad de sus artículos que publican. Uno, verificar que sí haya un proceso de revisión por pares, porque parte del negocio de estas revistas y estas editoriales depredadoras y fraudulentas es prometer menor tiempo. Y a veces los autores caen en esa promesa y efectivamente se lo publican, pero las métricas y todo lo que ellos muestran en sus páginas no son reales. Entonces, parte de lo que les voy a ir en otro punto que les voy a contar como unos pasos a seguir y unos tips para que puedan identificar cuándo los están, pueden ser pues un fraude, porque sí caen mucho en eso, por lo mismo, por los tiempos. Entonces, una de las preguntas que como investigador se deben hacer al momento de esa postulación es verificar los tiempos de publicación. Entonces, entran a la revista y empiezan a revisar los artículos últimos publicados, las últimas ediciones, y ahí pueden mirar las fechas de envío y las fechas de aprobación, y pueden hacerse una idea de más o menos cuántos son esos tiempos, porque ellos normalmente las revistas colocan unos tiempos promedios. Hay artículos que efectivamente por la temática abordada pueden demorar 3 meses, 6 meses, pero el promedio mínimo que yo he podido identificar en las revistas que manejan una calidad, digamos, alta, es entre 3 meses, 6 meses, o sea, menos de ahí pueden empezar a dudar o al menos a verificar que la información que ustedes están enviando sí está siendo arbitrada, si hubo un proceso riguroso de la revisión, porque he visto revistas que tal cual la versión como fue enviada al inicio el autor, es la versión que publican. Exactamente, entonces ahí ya uno dice, no creo que se haga una revista de una calidad como la que está prometiendo. Entonces ahorita ya les muestro cuáles serían esos tips y dónde pueden verificar que esas métricas que ellos están planteando en sus páginas web, si sean reales, porque muchas son inventadas. Listo, entonces vamos siguiente. Bueno, acá ya vamos a ir como unos pasos de cuáles son las tipologías de artículos. Digamos que esta información que yo les presento acá son revistas nacionales y criterios basados en las bases de datos que evalúan las revistas. Entonces, las tres tipologías de artículos científicos pues de mayor circulación en las revistas científicas son los artículos de investigación, los artículos de revisión y los artículos de reflexión. Dentro de esos tres hay otro tipo de tipologías, por ejemplo, hay artículos de reflexión que también están como notas cortas, estudios de caso y demás, que esos son como derivados de estos, pero todos parten de una investigación. Entonces, bueno, por ejemplo, el de la investigación es un documento que presenta de manera detallada resultados originales y pues proyectos terminados o a veces algunos avances de investigación, pero avances que ya van en una fase importante. Acá es importante tener en cuenta que los proyectos que están sin finalizar, hay que ser cuidadosos con la publicación que se envía, porque hay algo que se llama publicación fragmentada, publicación salami, y se considera en algunas revistas una mala práctica editorial. Y es que el autor con un solo objetivo va a publicar 10 artículos, y entonces esto es importante que lo tengan en cuenta porque pues también lo van a penalizar la revista y lo van a evaluar los editores, que este tipo de publicaciones sean en lo posible finalizadas, o que si son fragmentadas, pues que los resultados sean para una publicación y no para 2. Hay algunas revistas y algunas bases de datos que exigen unos mínimos de referencias. No todas lo tienen, pero se los menciono para que lo tengan en cuenta porque ocurre. Entonces, algunas revistas tienen como mínimo, por ejemplo, para las de investigación, mínimo 25 referencias en lo posible de artículos científicos. También, pues, a veces hay como porcentajes del tipo de
de referencias, que en lo posible sean referencias de artículos y tesis, no se aceptan otro tipo de referencias, entonces, bueno, importante que lo tengan en cuenta. El artículo de revisión. Yo he encontrado que hay una confusión en algunos autores cuando se hacen artículos de revisión versus revisión de tema. Son dos cosas distintas. Un artículo de revisión, normalmente, en muchas revistas, en las áreas, por ejemplo, de ciencias naturales o ciencias de la salud, son por invitación del editor que le hacen al especialista en el área. Entonces, una revisión, un artículo de revisión es donde se hace una sistematización de la información, de los resultados de otras investigaciones sobre un campo específico y donde se da cuenta de todo el desarrollo y avance que ha tenido esa área para esa disciplina. Entonces, ¿cuál es su caracterización? Es que hacen una revisión cuidadosa de la bibliografía actual. Es como actualizar a la comunidad sobre esa temática. Mínimo 50 referencias. Entonces, importante esto, me he encontrado con autores que envían es como el marco teórico de la tesis como si fuese la revisión, el artículo de revisión, y no, importante que un artículo de revisión es esa sistematización y caracterización de un área específica. Bueno, y los artículos de revisión, de reflexión, también parten de una investigación donde presentan unos resultados de investigación, pero desde una perspectiva analítica del autor, donde da su opinión, hace una interpretación y una crítica sobre un tema específico, diferente a la reflexión de una disertación un poco más filosófica, se diferencian, ¿no? No es como que yo voy a hablar sobre la política pública, pero desde mi opinión personal no, que tiene que ser una opinión crítica, analítica, basado en estas fuentes originales. Entonces, eso para que... Es mínimo, profe. Este es mínimo. Porque esta también tiene que, porque es que acá como hay artículos cortos que parten de investigación, entonces colocan como un mínimo 25 referencias. Pero en esta reflexión el autor va también a ir a fuentes originales donde va a comparar y va a presentar una visión más general del tema, pues se sugiere que al menos tenga esta revisión específica de referencias. Ajá. ¿No se escucha? Por eso el micrófono. Bueno, y si hay de comentarios o preguntas de los que están en línea, me vas comentando. Sí, profe. Gracias. Una pregunta sobre un comentario que acabaste de hacer, donde dices, de un solo objetivo sacan varias publicaciones, ¿cierto? ¿Hasta qué punto hay ese error si de una misma, no sé, de un corpus de referencias que tienes, en cada artículo tomas un tema diferente? O sea, ¿eso es válido o sigue siendo considerado error? Sí, es que depende mucho del tipo de investigación que se esté haciendo. Entonces, por ejemplo, si es una investigación en ciencias naturales donde hicieron un tratamiento, un solo tratamiento para, digamos, para esa planta y hacen una publicación y luego ese tratamiento lo colocan en otra publicación, pero la única variación que hubo fue la temperatura, por ejemplo. Y ahí hay otra publicación para el autor. Entonces, ¿qué hace un editor? No es que sea una mala práctica como tal, está potestad del editor. El editor lo puede considerar como una mala práctica donde dice, bueno, ¿por qué no compara todas las temperaturas de ese tratamiento y por qué no hace una consulta general y hace un solo artículo? Entonces, dependerá mucho del tipo de publicación, siempre y cuando obviamente el autor sea muy consciente de eso, porque hay autores que lo hacen a propósito, pues para ampliar su hoja de vida. Hay otros que dicen, no, depende de mi tipo de investigación. Si yo veo que mi investigación es para un tratamiento, es muy local, si esa es una planta de que solo le va a interesar a esa comunidad, pues yo hago uno solo artículo y lo envío a una revista que no tenga la calidad de indexación y con ese alto impacto que tenga esa revista, entonces yo lo envío a esta más local, pero hago una sola publicación, ¿sí? Entonces dependerá mucho del objetivo de la investigación, ¿sí? Porque entonces a veces hay el alcance internacional que, por ejemplo, tu investigación quisiera. Si tu investigación va a presentar un alcance internacional, pues lo primero que va a hacer el evaluador o el editor es
bueno, cuáles estudios está comparando y cuáles son los más significativos en esa área. ¿Sí? Entonces dependerá mucho. Lo importante es que como autores sean como muy rigurosos en esa revisión de que si esos objetivos se alcanzaron y es para una publicación, perfecto. Entonces sí hay que estar como revisando el tipo de investigación. También con base en el mismo tema, si yo estoy haciendo una investigación, puedo hacer una publicación al principio de la investigación acerca de la revisión bibliográfica que hice de mi investigación, pero al final cuando ya tengo los resultados, también puedo hacer otra publicación de los resultados de esa investigación. Sí, no, depende. Si tú lo haces bajo este criterio de sistematización, porque como es un artículo de revisión, así como el que tú lo estás escribiendo, que yo como editor, ¿qué espero en la metodología? Que tú me indiques cuáles bases de datos revisaste, cuáles fueron los criterios de búsqueda, cuántos artículos revisaste, cuáles fueron los autores más relevantes, si hiciste un análisis de citación, si hiciste, sí, como un tipo de análisis bibliométrico. Entonces, si lo hiciste de esa manera, por supuesto que puede ir como un artículo, porque estás dándole una actualización a los lectores o a los investigadores de esa área, pero con este tipo de especificaciones. Pero si solo la revisión que consulta, ahí sí se quedaría como una revisión de bibliografía. Yo creo ahí dice que el tema es que los tres tipos son artículos de investigación. Entonces, lo que tú publicas tiene que dar cuenta de toda la integralidad de lo que es una investigación. Entonces, si tú publicas la revisión teórica de tu marco de la tesis, por ejemplo, doctoral, solo la construcción del marco teórico debería tener una metodología, por ejemplo, bajo la bibliometría, que dé cuenta de esa búsqueda bibliográfica. Y entonces se encuentra lo que dice Gisela, una metodología, unos objetivos y unos resultados de ese ejercicio de revisión bibliográfica. Y ¿sí? tendencias. Van a ser distintos de los objetivos y los resultados de la tesis como tal, ¿cierto? De la investigación, pero tiene que ser un todo sistémico de un proceso investigativo. Puede ser de revisión bibliográfica o de una reflexión en torno a una temática. En todo se debe tener todos los componentes que tiene una investigación. En últimas, si pensamos en lo que tiene como mínimos la estructura de un artículo científico. Hay otro tipo de publicaciones que algunas revistas tienen en sus páginas. No todos son, digamos que los que les mencioné anterior, son aquellos, incluidos los artículos cortos y reportes de caso, son artículos que evalúan las bases de datos. Esos son los que se consideran para la clasificación de la revista. Pero este otro tipo de tipologías, como por ejemplo, las notas editoriales, cartas al editor, entrevistas, reseñas, testimonios, iconografías, textos indígenas, si bien no las evalúan, no tienen procesos de evaluación por pares, excepto, como les digo, artículos cortos, revisión, reportes de caso, las demás son decisión de los comités editoriales para hacer publicaciones al respecto. Pero también las hay para que las conozcan. Por ejemplo, si tienen reseñas de libros específicos en un área, hay revistas que publican reseñas. Si tienen, por ejemplo, textos indígenas, también los publican. Yo he apoyado una revista de la Amazonía que hacen textos indígenas, pero lo adaptan a artículos científicos. Entonces le hacen un resumen, le hacen un título, le hacen una introducción, una metodología, y luego hacen todo el corpus de texto indígena con las lenguas que corresponda a esa publicación. Entonces sí se pueden hacer ese otro tipo de publicaciones en las revistas. Importante pues revisar en cada revista cuando sea el interés si tiene este tipo de publicaciones. Y acá viene pues digamos que la discusión, porque a veces se discute un poco si esta debe ser la estructura o no, especialmente lo que tengo en azul, pero voy a partir de que en la mayoría de las revistas lo exigen así. Hay revistas que, dependiendo de la publicación, pueden omitir o unir algunos de los componentes, pero pues los cuento. Entonces tenemos el título, autores, palabras claves, resumen. Esto es obligatorio para todos los artículos. Luego viene una introducción, que algunas revistas la introducción la pueden dividir en revisión bibliográfica, marco teórico, sí, pueden dividirla en otros apartados, pero digamos que lo llamo introducción en general. Metodología, materiales y métodos. ¿En dónde va la introducción? ¿Dónde va el objetivo? Al final del párrafo de la introducción. Esa es como la lógica que en algunas revistas se usa, y es que el autor no tiene un apartado para colocar su objetivo, pero ya se entiende que el último párrafo de la introducción es donde va a llevar el objetivo de la investigación.
Entonces, la metodología, ¿cuáles fueron todos los métodos materiales y toda la descripción metodológica donde pues el autor hizo los cálculos? Incluso hay algunas revistas que ya están pidiendo en esa sección o al final del artículo los datos de la investigación para hacer la reproducibilidad de la investigación. Entonces, hay revistas que ya lo exigen, donde le piden al autor que entregue sus datos en crudo o un repositorio de datos abiertos donde se puedan acceder a esos datos. Entonces, eso también es importante que cuando estemos revisando qué revista, qué tipo de exigencias nos piden. Si, por ejemplo, tenemos que tener los datos abiertos, entonces verificar si de acuerdo a los compromisos adquiridos en la investigación, si fue a través de un convenio, contrato, lo que sea, los datos pueden ser accesibles o no, y mencionarlo también en la metodología. Mientras Gise revisa el comentario, ahí en el tema de ciencia abierta y de las revistas que piden publicar, digamos, para validación de otras personas que quieran correr los mismos análisis, a ver si se llegan a las mismas conclusiones, por ejemplo, es importante tener en cuenta todos los temas de ética alrededor de la recolección de los datos. Entonces, asegurarnos de que estén anonimizados, de que no expongamos datos personales o datos sensibles de las personas que participaron en nuestra investigación en ese proceso, porque pues no, pueden meter en un lío a la revista o a ustedes como autor, o la revista puede incluso rechazarles seguramente el artículo al encontrar que los datos no están anonimizados y que pueden poner en riesgo la reputación o verse, digamos, incursos en una reclamación por vulneración al manejo de derechos de autor. Ahí también Perdón, de datos personales. De datos personales. También importante tener todos los consentimientos, si el grupo de estudio fuera un estudiante menor de edad, pues tener todos los soportes, porque si bien no se publican al final del artículo, pero sí es un requisito que la revista les va a exigir, por ejemplo, esos permisos. Si fueron con animales, pues los permisos de bioética, todos los formatos que eviten que haya una reclamación al final de quien sea que pueda reclamar. Pero entonces es importante eso, siempre que desde el momento que ustedes estén haciendo la investigación, prevean todos estos componentes, porque a veces los autores dejan al final los detalles de la publicación, pero estos son muy importantes si el objetivo es publicarlos, ¿no? Entonces tener en cuenta, por ejemplo, ahorita les voy a mencionar, pero algo que los autores omiten algunas veces es el orden de los autores. ¿Quién es el autor principal? ¿Quién es el segundo autor? ¿Quién es el autor de correspondencia? Y eso es muy importante porque eso determina también la contribución de cada autor. También, por ejemplo, ahora estamos pidiendo en muchas revistas la descripción de la contribución de cada autor. ¿Qué hizo cada autor en la investigación? Entonces es importante que ustedes lo tengan desde el inicio concertado, desde el inicio aclarado, para que cuando la publicación ya esté en línea, pues no vayan a haber conflictos entre los mismos autores. Bueno, entonces digamos en metodología. Bueno, y luego viene la sección de resultados, pues donde se van a exponer todos los resultados obtenidos. Discusión y conclusiones. A veces la discusión está unida a los resultados, otras veces está separada, dependiendo de la revista. Una sección de conclusiones y las referencias. Y acá vienen unos adicionales después o antes de referencias que van a pedir muchas revistas, que son la contribución de los autores que hizo cada autor, los agradecimientos que corresponden de acuerdo a la financiación, recomendaciones si las hay, si hubo o no conflicto de intereses, soporte financiero. Algunas revistas les piden resumen gráfico para difusión en redes sociales, por ejemplo, para hacer notas de prensa y demás para un público pues generalista, anexos de tablas y figuras o los datos completos, y si hay material suplementario adicional al que ya hemos mencionado. Entonces, es importante que cada que verifiquen si la revista pide o no sus datos, para que en el momento de la postulación, pues ese primer filtro, la idea es que siempre pasen al primer filtro. Y acá les voy a dar como unas características rápidas de cada sección. Yo que recomiendo que estos 3 apartados sean lo último que ustedes escriban de la publicación. Porque si ustedes desde el inicio parten del título, pero en el desarrollo del texto, de la investigación como tal, pues ese título puede cambiar muchas veces. Entonces es título, resumen y palabras claves. Como sugerencia, dejarlo al final. Cuando ya tengan todos los demás componentes, lo pueden hacer ya al final, porque ya tendrían una idea de cuál fue realmente los resultados. Entonces, bueno, para el título, importante, pues claro, conciso, descriptivo, evitar localidades. A veces, para algunas revistas y también para el tema de internacionalización de las investigaciones, si se coloca el nombre del colegio,
no en el título me refiero, pues no va a decir mayor cosa si esto lo está leyendo un profesor en otro país. Entonces, como que el título sí lo puedes mencionar en el resumen, claramente, ¿sí? Pero la idea es que el título sea atractivo. ¿Qué? Sí. El número de palabras, preguntó la profe. Se sugiere que no más de 15 palabras. Sugerencia, sobre todo por los buscadores de la información, pues para que estos robots lo localicen más fácil también y que en lo posible tenga, digamos que estos 3 apartados, el autor tiene la posibilidad de colocar los mayores descriptores para que su publicación sea más visible en los buscadores. Entonces, por ejemplo, título atractivo, evitar que si ya tengo palabras en el título, pues no las pongo en el resumen ni en palabras claves. Es frecuente encontrar las mismas palabras del título en las palabras claves. Entonces, en lo posible, tratar de estos 3 tener descriptores distintos para que la localización sea mejor. Sí, profe. Bueno, tú dices que sean palabras diferentes en términos, palabras claves y el título, que no se repitan. Pero ahí dice, incluir 3 o 5 palabras claves que describan los conceptos principales del artículo. O sea, eso no puede ser. Si tú tienes ya en el título tienes unas categorías de análisis prácticamente ya definidas, pues las palabras claves no podrían cambiar mucho o ser otras. Sí, pueden cambiar. Porque dicen son los conceptos principales del artículo y en el título del artículo pues se supone que van los conceptos principales. Pero la idea del artículo es que sea más conciso, ¿sí? O sea, la idea que el autor tiene es que pueda usar estos 3 apartados para usar la mayor cantidad de descriptores. Si ya es un descriptor muy específico que debe estar en el título y posiblemente en las palabras clave, pues lo colocamos. No es, digamos que estos 3 criterios siempre está a potestad del autor. El editor va a sugerir, el editor va a decirle, yo le sugiero que si ese está en el título, mejor coloque acá, no sé, por ejemplo, si es algo con coronavirus, entonces pongan el título COVID y en las palabras claves coronavirus, ¿sí? Como sinónimos que puedan, que cuando yo busque como un lector que vaya a citar este artículo, yo lo logre ubicar con mayor facilidad. Sí, si hay alguna investigación muy específica donde el tema son 3 descriptores y que no se van a poder sinonimizar ni nada, pues sí es mejor pues colocar. Pero en lo posible, sí tratar de que sean pues el mayor número de diferencias. Yo lo que creo es que de pronto sí me parece útil lo que acabas de decir, pues porque hay unas bases de datos y hay ciertos filtros. Entonces, cuando una persona está haciendo la búsqueda, pues digamos, si yo no repito las mismas 3 palabras siempre, sino en toda la investigación deben haber 10 términos, sean sinónimos, pues digamos que va a ser más fácil para el lector que esté investigando acerca de mi tema, consultar mi artículo y pues eso me va a beneficiar a mí porque va a tener mayor citación y bueno. Lo van a ubicar más fácil. O sea, es como una estrategia. Esa es la estrategia, tal cual, profe. También yo que les aconsejo, por ejemplo, para el resumen. Hay revistas, sobre todo en el área de la ingeniería y medicina, que piden que sus resúmenes estén estructurados. Entonces, que tenga un apartado de resumen, un apartado de la introducción, un apartado, sí, como los 3 componentes separados. No todos lo piden así, pero ustedes lo pueden hacer así. Entonces, 2 líneas de una introducción corta, que es por qué es importante mi artículo. Luego, el objetivo en el resumen. Luego, el resultado más relevante y la conclusión más importante. Si ustedes lo escriben estructurado y solo al final, cuando lo unan, es quitar los subtítulos, van a tener un artículo con una estructura pues que da cuenta de la investigación que se realizó. Porque he visto algunos resúmenes que vienen muy bien hasta resultados y ya le dan punto final y uno dice, bueno, ¿y cuál fue la conclusión de su estudio? Entonces ahí ya, y eso es lo primero esa es la carta de presentación del artículo, porque eso es lo primero que va a leer el editor y el evaluador, eso es lo primero que revisan. Si no es atractivo, dicen, ay no, pues, le dan es una mirada como, no, mejor mandémoslo al autor para que lo vuelva a enviar o rechacémoslo, que lo ajuste y ahí sí, pero entonces es importante esto porque va a ser la carta de presentación. Entonces los resúmenes, algunas revistas tienen este límite de palabras entre 250 a 300, pero la gran mayoría son 250 palabras. Para el caso de palabras claves, pues de 3 a 5, ideal que puedan estar en los tesauros. Muchas revistas piden que usen alguna base de datos de tesauros. Para el caso de la revista Educación y Ciudad, pues usamos los de la UNESCO. Entonces, verificar que esos descriptores pues hagan parte de alguna base de datos de tesauros. Y ya esto en cuanto a estos 3 primeros componentes, Dani.
Yo ahí agregaría justamente con la discusión sobre el título y las palabras clave, y es que cuando uno revisa los textos, normalmente las categorías de análisis de la investigación no necesariamente aparecen en el análisis, y tiene que ver muchas veces con la postura teórica que se asumió o la manera en la que se está enunciando o el tratamiento que se ha definido para el trabajo. Entonces, por ejemplo, hay gente que para hablar de problemas de convivencia escolar, entonces algunas personas se paran en hablar de hostigamiento escolar, por ejemplo, ¿cierto? Pero internacionalmente eso se conoce como bullying por tema del anglicismo, digamos, de la multiplicidad de anglicismos. Y si uno quiere que lo lean por fuera, pues seguramente en su palabra clave, pues en el título puede decir hostigamiento escolar, pero en la palabra clave puede ir bullying. Ese es un muy buen ejemplo. Pero también porque hay categorías muy específicas disciplinares que no aparecen en los tesauros y que habría que buscar que en los tesauros aparezcan unas categorías que se acerquen para que la indexación en los catálogos internacionales permita que su artículo aparezca en las búsquedas. Y también tratando de prever las posibles, digamos, de qué otra manera podrían buscar un texto sobre lo que yo estoy escribiendo. Y entonces uno cree que para uno es súper claro porque lleva masticándole el tema mucho tiempo y cree que esas son las palabras, pero seguramente cuando uno va a Google, hasta formas incorrectas de escribir pueden funcionar porque sí, porque la gente escribe mal, porque son hablantes de otras lenguas, ¿cierto? Ese tipo de cosas pasan. Entonces, por ejemplo, cuando uno monta una página web, uno en el dominio y en las palabras asociadas a la página web siempre prioriza todas las posibles formas en las que la gente podría encontrar mi sitio web, ¿sí? Que si es con .edu, que si es con .co, que si es .go.co, que si es todas, y eso pasa lo mismo con los descriptores de los artículos para su identificación en bases de datos. Y acá como ayuda adicional, podemos, por ejemplo, para estos tres componentes, podemos hacer uso de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, yo le puedo colocar mi resumen ahí a la inteligencia artificial y le puedo decir, tengo este resumen, sugiérame unos tesauros que estén en bases de datos. Y él podría hacer una búsqueda y pues, hacer una sugerencia. O tengo este título, está atractivo y llamativo para un público internacional, y ese juego de pregunta-respuesta, porque pues tiene una base de datos amplia, puede también apoyar a que esto sea más llamativo. Como les digo, pues esto es lo primero que va a leer el editor de una revista. Entonces, si partimos de esto donde se hizo con esta estructura, pues tenemos mayores posibilidades de continuar en el proceso editorial. Bueno, entonces acá viene como ya la parte del cuerpo del artículo, puede variar mucho, como les digo, y aprovecho para un comentario que hizo una profe en el chat, que algunas revistas son muy estrictas en esa estructura muy de las ciencias naturales con los artículos, que tiene que estar sí o sí con la introducción de esta manera, y no siempre pasa, porque como les digo, cada revista tiene como una manera de evaluar los textos. Entonces, en esos casos, ¿yo qué les sugiero? Verificar otras publicaciones de ediciones anteriores si lo aceptan de esa manera, o consultar con el editor si mi artículo está dentro de esa categoría. Porque en introducción se pueden agregar esos otros componentes de discusión importantes para contextualizar al lector sobre ese tipo de investigación que se está haciendo. Entonces, no es mandatorio, pero acá lo hice general, pero como les digo, pueden incluir otro tipo de apartados, pues. Entonces tenemos la introducción, que es lo que me va a presentar el tema de investigación y la relevancia. Yo en alguna charla que estaba nos sugerían que la introducción es como un triángulo invertido. Yo voy de lo más general y específico de mi tema hasta de lo más general del tema hasta lo más específico, que sería la punta del triángulo, que es mi objetivo. Entonces, contextualizo al lector por qué es importante mi investigación, qué es lo que se ha investigado sobre el tema, y lo llevo hasta plantear mi objetivo. Es un triángulo invertido. Para la discusión sería el triángulo de la manera tradicional. Entonces, empiezo con el resultado más relevante hasta ampliarlo hasta los más generales, que serían recomendaciones y futuras investigaciones. ¿Sí? Para discusión, profe, en la discusión, ajá. Bueno, aunque si lo estás presentando en conjunto el apartado, porque a veces algunas revistas colocan resultados y discusión, entonces pues empezamos desde el resultado más importante hasta la generalización de que sería pues las investigaciones futuras. Entonces, bueno, en la introducción, pues como les digo, contextualización del tema, la relevancia y la problemática, cuál es mi pregunta de investigación y los objetivos del estudio. Eso sería como los tres componentes que debería tener una introducción.
La metodología, pues describir los diseños y procedimientos, todos los que haya ocurrido para que esos resultados hubiesen llegado. Entonces, explico la metodología, detallo participantes, materiales, instrumentos, describo los procedimientos en cómo recopilé los datos, cuáles fueron los métodos que usé y cuáles fueron los métodos utilizados para analizar esos datos. Todo esto en el apartado de metodología. Algunas revistas lo pueden hacer también. Si no hay restricción de la revista, los autores son libres de, por ejemplo, hacerlo eso en subtítulos. Entonces, algunos autores colocan sitio de la investigación, hacen una descripción del sitio. Por ejemplo, acá los instrumentos usados fueron tantos. Sí, dependerá ya es más del gusto del autor cómo lo presenta, pero se puede hacer por subtítulos. Y pues bueno, los resultados es mostrar en forma de gráficos, tablas o figuras. Importante esto, que si hay una información que ya está en una gráfica, pues no la repito en una tabla, o verificar cuándo es necesaria una tabla, cuándo es necesaria una figura. Entonces, cuando son datos y cifras, únicamente cifras, pues yo lo presento en una tabla. Y si son pues cifras importantes, porque si son 2, 3 datos, pues prefiero describirlos en el texto y evito una tabla adicional. Bueno, y esto es importante, resumir los principales hallazgos, porque hay algunos datos que son irrelevantes que el autor los presente porque no están mostrando mayor significancia. Entonces, siempre hacer ese resumen, si es posible y si la investigación lo amerita, pues una asesoría con algún estadístico o algo, desde el inicio, desde la construcción de la investigación, desde la pregunta de investigación. Si su investigación requiere que haya análisis estadístico, pues desde el momento de la construcción de la investigación, una asesoría o un coautor, o bueno, sí, como lo considere el autor, pero importante que haya una verificación de alguien con las competencias en estadística, pues porque le va a facilitar luego la presentación de los datos. Bueno, en el apartado de discusión, pues bueno, ¿qué se espera allí en el caso de un editor? ¿O qué revisa un editor? Yo les doy acá como los tips de qué se revisa en el momento de que el artículo está en manos del editor. Y es qué tanto pues hubo esa interpretación y análisis de resultados, pero lo más importante, cómo los está contrastando con otras investigaciones. Lo primero que va a evaluar un evaluador o un editor es qué tantas referencias usted está citando en la discusión, porque es la manera de que el editor tiene de confirmar que el autor hizo un contraste de sus datos versus la literatura. Entonces, importante que en esa discusión se identifiquen todos los, pues, digamos que esas referencias que el autor usó en la introducción, las permita ver acá nuevamente en discusión, porque es la manera de ver que el autor hizo. Bueno, entonces hay interpretación, relacionar los resultados con la literatura existente, analizar las implicaciones teóricas y prácticas de los resultados, posibles limitaciones o sesgos en el estudio, importante mencionarlos allí también en esta discusión. Y bueno, y pues las conclusiones, pues resumir los hallazgos y hacer recomendaciones si la investigación lo amerita, destacar las contribuciones del estudio, plantear posibles direcciones para futuras investigaciones. Bueno, y en las referencias, pues nada, importante que ustedes identifiquen la revista qué tipo de formato de referenciación tiene, qué variante tiene, por si es APA 6, si es APA 7, si es IEEE, si es Vancouver, el formato de referenciación que tengan, y eso que lo puedan evaluar desde el inicio antes de postularlo, porque imagínense tenerlo en APA y cuando vayan a revisar la revista lo tienen, no sé, en IEEE, pues si lo hacen manual, se les va a tomar una eternidad. Y si lo hacen con un gestor de referencias, puede ser a un clic, pero tienen que hacer una revisión nuevamente de esas referencias. Entonces, desde el inicio, ahorita en otra diapositiva les vamos a hacer como una tablita que yo les sugiero que tengan ahí para el momento de seleccionar la revista y donde también pueden incluir, por ejemplo, cuál es el tipo de referenciación. Ay, perdón. Bueno, les mencionaba hace un momento que a veces se omite un poco y es la autoría. ¿Quiénes son los autores de la investigación? ¿Qué criterios se deben considerar para ser un autor? Pues una contribución sustancial de la construcción de la investigación. Por ejemplo, en el diseño, en la concepción de la investigación, análisis de datos, en la interpretación, en la redacción y demás. Entonces, ¿quiénes no serían un autor? Una asistencia técnica que no
influyó en la construcción de la investigación. Por ejemplo, los directores de grupos o directores de tesis que no aportaron a la investigación. Eso es importante porque he escuchado de algunos estudiantes que el profesor les exige que sea coautor, pero el profesor no contribuyó. Si no hay contribución del profesor, como por ejemplo, desde el momento de la construcción del documento, no hubo participación en la revisión y en todas las etapas que tuvo la investigación. Si no participó el autor, sino el director, solo fue para la firma, no es. Se le puede dar agradecimiento, se puede incluir en la sección de agradecimientos, pero no sería un autor. Bueno, los financiadores de estudios pues no son considerados autores. Alguien que haya apoyado la recopilación de datos, por ejemplo, tampoco se considera un autor. Tampoco es un autor la inteligencia artificial, que esto es importante que lo tengan, porque sí ha pasado que lo incluye. Entonces, bueno, una vez definida desde el inicio quiénes van a ser los autores de esa publicación, pues luego identificar cuál es el orden de aparición de los autores. Entonces, se entiende que el primer autor es el autor que más contribuyó a la investigación, es como el autor principal. ¿Sí? Entonces, también que lo identifiquen. Si yo soy el responsable de la investigación y si soy el autor de correspondencia, ¿qué quiere decir el autor de correspondencia? Si hay algún investigador en otro lugar del mundo que esté interesado en esa investigación, me quiere contactar, pues yo soy el que sé o que tengo en la cabeza o tengo la información completa del artículo. Bueno, una vez identificado quiénes son los autores y cuál es el orden de autoría, les sugiero que hagan su registro, si no lo tienen aún, en el ORCID. ¿Qué es el ORCID? Es un identificador único para autores. ¿Qué nos permite este tipo de identificador? Es que no hayan autores con el mismo nombre, que su contribución vaya a su hoja de vida, por ejemplo, en las bases de datos cuando hacen esta revisión de clasificación de autores. Entonces, esto permite que el autor sea el único autor con este registro. O sea, el código, como diría un poco, es la cédula del autor en las publicaciones científicas. Entonces, si no lo tienen, por favor registrarlo porque esto a futuro les va a servir tanto para las revistas como para la medición de grupos y de autores en MinCiencias, porque ya lo están exigiendo y es posible que lo pongan como obligatorio en algún momento. ¿Qué diferencia hay entre ese ORCID y el CIVILAC? Todas. El CIVILAC primero es nacional. El CIVILAC es nacional y te permite hacer un registro de tu hoja de vida. Aparte de que te da el código de identificación único para el autor, se vincula a otras plataformas. Creo que se está trabajando en MinCiencias, y si hay alguien de MinCiencias por ahí que me corrija, pero hasta hace unos años estaba haciendo una vinculación con ORCID y CIVILAC, que lo que tú tenías registrado acá con el código migrara a CIVILAC y viceversa. Ojalá algún día lo puedan interoperar de esa manera, porque ese también sirve tanto como hoja de vida como registro único, y este es un reconocimiento internacional. El CIVILAC solo ocurre acá a nivel nacional. Entonces, este sí tiene un alcance internacional. Y de hecho, en la mayoría de revistas colombianas, con las plataformas de envío de los artículos, está vinculado con este código. Pues, por ejemplo, si ustedes están interesados en enviar un artículo a una revista colombiana que use el sistema de gestión OJS, lo pueden hacer a través del ORCID. Y cuando ustedes hacen la publicación, se les va a vincular su publicación. Esto mismo ocurre si usted es evaluador de un artículo. Se vincula a su hoja de vida y te da crédito que fuiste evaluador de esa revista, no del artículo, sino de la revista, porque pues sería anónimo. Pero sí, este sería el ORCID. Bueno, esto fue así a grandes rasgos como la estructura del artículo. Entonces acá les voy a contar cuáles son las razones de rechazo inicial en una revista. Cuando llega el artículo, después de que ustedes ya lo han construido y han enviado su postulación, ¿cuáles son las razones de rechazo? Una, la originalidad. En este caso, ¿qué evalúa o cómo se evalúa la originalidad de un artículo? La mayoría de revistas tienen sistemas o software para analizar similitud y evitar plagio. Entonces, ¿qué identifica un programa de ellos? ¿Qué tanta similitud tiene su investigación versus las que ya están publicadas? Y aparece un porcentaje. Entonces, el editor o el grupo editorial entra a revisar ese porcentaje de similitud a qué está correspondiendo.
si son frases comunes de la metodología, por ejemplo, que pueden surgir, si son citas que son citas textual correctamente citada de acuerdo al formato. Entonces empieza a hacer una evaluación de originalidad. Una vez el artículo pasa esta evaluación de originalidad, continúa el proceso. Si el editor o el grupo editorial identifica que hay un alto porcentaje de similitud, pues se lo devuelve al autor y le dice, señor autor, por favor, verifique que sus citas sí correspondan y cite acá estos párrafos que no están correctamente citadas y le da la posibilidad de que lo ajuste y lo vuelva a enviar. Hay otras revistas que le dicen, no podemos aceptarlo en este momento, por favor corríjalo e inicie el proceso nuevamente. Entonces depende mucho de la revista. Hay algunas revistas que tienen un porcentaje ya establecido, que es el 20%. Hay otras que máximo 20%. Y hay otras que no tienen ese número porque hacen una evaluación del texto, porque no es lo mismo un 20% de citas sexuales que están correctamente citadas a párrafos que no fueron citados. Entonces, siempre lo va a determinar quien evalúe el reporte. Eso no lo determina únicamente el porcentaje. Hay que hacer una revisión completa de cuáles son las similitudes que me está generando ese reporte, pues para poder dar un dictamen pues, al autor. Bueno, otro de los criterios es que el texto no corresponde con la temática de la revista. Entonces, es importante que ustedes verifiquen cuál es el objetivo de la revista, qué tipo de publicaciones y en qué áreas temáticas publica. Porque, por ejemplo, a nosotros nos ha llegado artículos de contaduría pública, pero pues la revista no publica temas de ingeniería, ni de ingeniería ni de contaduría pública, pero llegan artículos de esa categoría. Entonces el autor tiene que ser también estratégico en a qué tipo de publicación va a enviar su artículo, porque si es una publicación específica, pues mi artículo va a ser leído, va a ser citado, pero si es un artículo que va a quedar por allí escondido porque no hace parte de la temática de la revista, pues no va a tener ningún tipo de alcance en mi publicación. Entonces, siempre es importante verificar que esa temática sea acorde a la investigación. Si cuando se envía un artículo a una revista y fue rechazado, digamos por el tema de originalidad, que tiene más del porcentaje que las revistas exigen, ¿existe alguna penalidad para ese artículo o empieza de cero o se tiene en cuenta, hay un rastro de esos artículos en la red o simplemente... Las revistas no hacen digamos, como una lista negra de los artículos rechazados, ¿no? Lo rechazan y el autor puede enviarlo a otra revista o si la revista tiene política de recibir artículos rechazados previamente con las correcciones, lo vuelve a recibir. En los software de originalidad que usan las revistas, hay software que tienen la posibilidad de dejar almacenado en un repositorio ese texto. Entonces tienen que confirmar con la revista y hacer la solicitud que lo retiren si es que ya no va a haber, porque si hay bases de datos donde quedan allí almacenados. Entonces sí hay que ser cuidadosos con esos como autores, porque ¿qué pasa? Al comienzo que se empezaron a vender esas licencias de estos software, esos software estaban diseñados para clases, para profesor y estudiante. Y las revistas fueron adaptando la herramienta para las publicaciones, pero funcionan de maneras distintas. Y habían unos filtros específicos que había que desmarcar para evitar que quedaran esos registros, porque pasa mucho y es que si alguno de ustedes usa, no sé, Turnitin, por ejemplo, hay un reporte que sale que fue entregado a una institución. Ese registro que dice que fue entregado a una institución es que dejaron el reporte de el rastro allí y por eso lo identifica. Entonces sí, tienen que ser cuidadosos y pedir a la revista cuando lo retiren o lo rechacen que por favor eliminen los registros del texto. Bueno, algo que también a veces, no todas, pero ocurre, que es que las referencias estén desactualizadas. Entonces, algunas revistas consideran que referencias de menos de 10 años ya están desactualizadas. Entonces, depende mucho de la investigación, no es mandatorio, pues porque hay investigaciones, pero sí, ¿qué le permite al editor ver respecto a las referencias? Si el autor está haciendo una revisión actualizada. Puede usar referencias desactualizadas y referencias antiguas porque pues son los clásicos que hay que referenciar, pero que no sé, que el 50% sean clásicos, ya uno dice, bueno, hay que verificar qué más a profundidad la temática porque puede faltar esta actualización. Entonces es importante que verifiquen que esa actualización se
entre un rango menor a 10 años, más o menos, que por lo menos el 50% sí esté en esos rangos. Bueno. Incluso yo diría, Jesse, que hay casos, no sé, por ejemplo, uno encuentra mucho en los artículos de ciencias humanas que abordan el tema de, por ejemplo, de representaciones sociales. Toda la referenciación de Abric y Moscovici. Y entonces uno dice, ¿y qué ha pasado con toda la ciencia cognitiva desde los años 50 para acá? O sea, ha corrido mucha tinta y hay muchos estudios después de Moscú que uno los puede relacionar. Entonces el artículo de dar cuenta que usted reconoce que hay unos autores que son, digamos, los precursores de un campo teórico, ¿cierto? Pero hace unas relaciones con los últimos hallazgos de la disciplina y eso es lo que los jurados justamente van a hacer, digamos, en ese ejercicio de revisar las referencias. Sí, claro, hay que citar a Aristóteles, claro que sí, pero de eso, ¿qué está haciendo usted con el nuevo conocimiento que se ha generado? Porque eso también incide en el impacto de la revista y por eso las revistas tienen muy en cuenta ese elemento. Tal cual. Bueno, y bueno, unido un poco a esto, los formatos de referenciación. Hay autores que no revisan las normas para autor y envían el artículo, pues como lo hizo, no sé si es de la tesis, pues así como lo tiene la tesis, y omiten el tema del formato de referenciación, y pues eso es crucial también porque pues también indica que el autor fue riguroso en verificar todos los criterios de directrices para autores. Entonces, no es un causal de rechazo inmediato, pero sí que lo devuelvan. Ajá, sí que lo devuelvan a correcciones. Lo mismo que figuras de mala calidad y lo mismo si no se enviaron las licencias, como lo que mencionaba hace un rato Daniel, los consentimientos informados, la cesión de derechos de difusión de la publicación. Si no se envían esos anexos, eso sí es un causal de rechazo, porque es a partir de ahí, pues con el envío del artículo y versus la licencia, es que iniciaría el proceso, la siguiente fase. Entonces, ¿cuáles serían las fases? Una revisión preliminar, donde vemos esto. Si pasa estos criterios, que serían como de las directrices, la lista de chequeo de directrices, pues pasaría a una revisión ya específica del editor en cuanto al contenido y calidad del artículo. Y ya pasamos a una revisión por pares evaluadores. Entonces, por eso les digo que en estas revistas que prometen un mes, puede ser que sí lo cumplan porque tienen un gran equipo editorial y estas son las revistas que más cobran porque necesitan sostenerse. Pero en revistas que cobren muy poquito, que no cobren y que les prometan tiempos de un mes, duden que ahí no es. Bueno, acá les voy a mostrar como un par de ejemplos de cuáles serían como unas gráficas correctas. Acá pues está un poco feitas, pero acá ya les muestro ejemplos. ¿Sí? Cuando una gráfica puede dar una información mejor presentada versus cuando una no. Por ejemplo, no utilizar gráficos en 3 dimensiones, ser claros en las leyendas, en los ejes, identificar siempre que estén con los ejes, evitar todo lo que cargue una figura, evítenlo porque no presenta la información clara. Si se dan cuenta en el ejemplo de acá, me cuesta incluso visualmente identificarla versus una gráfica como esta. Entonces, por eso les decía un poco la asesoría con un estadístico, si su artículo va a presentar temas estadísticos, pero si en lo posible, evitar saturar las figuras. En estos son ejemplos de la misma figura, pero en diferente presentación. Entonces, evitar sobrecargar en lo posible siempre las figuras. Por ejemplo, acá, si voy a presentar el mismo dato, pues uso una sola figura y no dos. Entonces, siempre evitar cualquier información que no, pues que no haga parte de la presentación de la figura y en lo posible siempre con la asesoría estadística. Entonces, acá ya hemos ido charlando un poco de cuáles son los pasos, pero acá ya los hago como preguntas de qué deben tener en cuenta al seleccionar una revista científica. Importante siempre pues el contenido del artículo, ser muy honestos con el tipo de investigación que el autor ha desarrollado y a dónde va a apuntar su investigación, si es una revista, si es una investigación de alcance internacional, si es una investigación de alcance más nacional. Entonces voy haciéndome estas preguntas. ¿El contenido resulta de mayor interés para una audiencia nacional o internacional? Pues ahí ya me va llevando a si prefiero revistas internacionales o si prefiero revistas nacionales. El artículo es más apropiado para una revista general o especializada. Entonces, para una revista, por ejemplo, solo de educación, o me voy por una revista de educación básica, o me voy por una revista de educación de primera infancia, o me voy por una revista así, más especializada. Depende del alcance de la investigación, porque esto va a determinar
qué tanto van a consultar mi artículo. Entonces es importante esto. El idioma. Mi investigación la presento en español, la presento en inglés, o en qué idioma la voy a presentar, o la revista en qué idiomas publica también. Importante identificar los idiomas. ¿Cómo pueden hacerse una idea de qué revistas pueden ser unas candidatas? Pues los artículos que ustedes han leído y consultado para sustentar su investigación le van a dar luces de qué revistas publican sobre esa área temática. Entonces, ¿cuáles son las revistas que uso para construir mi investigación? Ahí pueden ser unas candidatas en donde yo puedo publicar. ¿En dónde publican los colegas o los autores que estoy citando? ¿Cuáles serían las posibilidades reales? Lo que yo les hablaba del tasas de rechazo. Si es una revista que, por ejemplo, tiene una tasa de rechazo del 90%, yo digo, uy, madre, quizás ahí no es todavía porque de pronto me lo puedan rechazar. Entonces, no, siempre tener en cuenta como estos tiempos y estos plazos, tanto de tasas de rechazo como los tiempos de publicación. ¿Cómo conoce uno esas tasas de rechazo? La mayoría de revistas tienen que publicarlo. Si no lo publica, puedes preguntarle al comité editorial. ¿Sí? Y esta sí, como le dije a la profe al inicio, los tiempos, si no están explícitos, ustedes pueden hacer una revisión de las últimas ediciones y verificar la fecha de envío, fecha de aceptación. Y ahí pueden determinar cuánto es el tiempo. Sobre todo por lo que decía la profe, si es una exigencia para graduarse, pues hay que considerar que el artículo tiene que ser enviado con suficiente tiempo si es un criterio para ello. Bueno, entonces, para completar las preguntas, entonces, la temática de mi artículo. ¿Cuál es el alcance y el enfoque? Mi interés nacional o internacional, verifico si la revista está clasificada en MinCiencias, en qué categoría, si es que es una exigencia para mi publicación o si la calidad del artículo lo está también exigiendo. Esto a nivel nacional, si es una revista nacional o las homologadas, que también para el alcance internacional. Si es una revista internacional y que está homologada por ministerio, pues verifico su índice de impacto y su clasificación en los cuartiles de las bases de datos especializadas y bibliográficas. Entonces, ¿qué son? Ya les muestro acá las bases de datos. Bueno, ya les voy a mostrar cómo se consulta en Google Scholar y demás. Acá sería como una tabla que yo les recomiendo. Entonces, ustedes pueden colocar cuáles son las revistas candidatas. Hacen la tablita de qué clasificación nacional tienen, por ejemplo. Si está indexada en Scopus, si no está indexada, qué idioma, si cobra, cuál es la periodicidad, porque esto también determina si su artículo y qué número puede salir publicado, y pues de qué país. Y ustedes van llenando, pues como su tablita de las posibles candidatas, y van apuntando y van eligiendo, esta sí, esta no, y algunos autores a veces estratégicos tienen seleccionada una de alta calidad y una mediana y una baja. Empiezan por la alta, siempre y cuando pues obviamente cumpla con los criterios, porque va a servir también como una retroalimentación de todo el proceso. Si veo que fue inalcanzable, pues voy a la clasificación media y así voy ajustando también mi artículo porque va a haber una retroalimentación de esas evaluaciones. Entonces puedo ir ya a una revista de una calidad que sea acorde a mi publicación. ¿Qué significa clasificación nacional u homologación en una revista? Ya te digo. Acá. Las revistas nacionales son evaluadas por el ministerio, por la plataforma que se llama Publindex. O sea, yo no sé si los profesores han escuchado que la revista está en categoría A, B, sí, exacto. Entonces, esas son las categorías que identifica MinCiencias para las revistas nacionales. En este momento, la convocatoria de clasificación está en un proceso de pausa porque están haciendo una revisión del modelo, porque esa evaluación la hacen específica para las revistas, son las revistas que deben cumplir con esos criterios. ¿Qué evalúa este sistema? Evalúa la calidad editorial de la revista. Entonces, dentro de los criterios de calidad editorial están los tiempos de publicación, el comité editorial, que digamos que tan experto es el comité editorial y científico, la calidad académica también del editor y el equipo que compone la revista. Luego viene la calidad en cuanto a visibilidad e impacto. En cuántas bases de datos está reconocida por sistemas de indexación internacional, en cuáles está evaluada. Y luego viene una clasificación por
citaciones. En este momento la que está vigente es de citaciones. La que se espera que a futuro esté publicada, pues va a incluir otro tipo de criterios para la clasificación, pero aún no los conocemos. Pero por ahora, esta está vigente la clasificación actual de las revistas hasta nueva directriz del ministerio. Pero entonces acá, esto es para las revistas nacionales. Entonces, la clasifican de acuerdo a criterios de calidad, calidad editorial y de criterios de A1, A2, y estas dos categorías están enlazadas a las bases de datos internacionales como Scopus o UOS. Si está ahí en ese cuartil, puede estar en estos tres. Las que están en categoría C son revistas que no están clasificadas en esos cuartiles en esas bases de datos internacionales. Y estas tres están clasificadas en los internacionales, pero en diferente posición. Y eso va a determinar de la calidad, bueno, la calidad no, de la visibilidad que tenga la revista, porque la calidad no lo evalúan esos sistemas de indexación, no evalúan como tal la calidad del artículo, evalúan el global de la revista. Entonces se espera que a futuro las evaluaciones sean a nivel artículo y no a nivel revista. Entonces, pero pues digamos que esa es la discusión. Entonces, en esta página yo encuentro las revistas nacionales. Voy, profe. Y bueno, en esta misma, pero en la sección de homologación, voy a encontrar las revistas internacionales que el ministerio clasifica bajo estos criterios. Dice, bueno, la revista cualquiera de Chile, que cumple con esos criterios, que está indexada en, por ejemplo, en Scopus, de acuerdo a este cuartil, va a estar en la revista 2. Entonces, ustedes verifican, tanto a nivel nacional como internacional, la clasificación si es una revista internacional, para ver en qué categoría queda. Profe. No, mi pregunta está orientada a que también, dependiendo de la clasificación o en la categoría en la que se encuentre la revista, también, digamos, marca un poco el índice de rechazo. Sí. Digamos, si Sí, está en puede influir. categoría A, entonces ya es muy poco probable que yo envíe mi artículo porque Además, me lo van a rechazar. Además, porque son revistas que reciben muchos artículos. Entonces, el flujo de artículos es muy alto, entonces rechazan más artículos. Pero claro, a mayor categoría, mayor tasa de rechazo. Así es, ocurre. Bueno, el que les decía, entonces, este es nacional a nivel, el de ministerio. Y este es el famoso Scopus, pero esta página toma los datos de Scopus y los pone acá para saber la clasificación de la revista. Acá en esta página que se llama Simago Journal Rank, solo vamos a encontrar la categoría de las revistas. ¿Sí? Esta es gratis y acceso público. Ustedes quieren saber en qué cuartil está mi revista en Scopus o cuál posición está en Scopus, pone el nombre o el ISSN y ahí le aparece la revista y le aparecen datos como, por ejemplo, el cuartil, el índice H que tiene la revista, de qué país es y un enlace a la página web de la revista. Entonces, yo siempre recomiendo porque el de Scopus como tal, ese sí es con acceso pago y ese sí no se puede acceder, pero este es gratis. Este es gratis y ustedes colocan los datos y pueden sacar otro tipo de estadísticas. Por ejemplo, si quisieran ver cuál es el comportamiento de un área específica, no sé, por ejemplo, cómo se comporta la educación a nivel Latinoamérica, ahí presenta datos de cuáles son las revistas que más publican en el área, cuáles son las revistas que están categorizadas en ese cuartil para esa temática. Pueden ver países, por ejemplo, o regiones. Entonces ahí también les permite identificar un poco si ustedes quisieran ampliar, si están haciendo una revisión sistemática, que quisieran, por ejemplo, agregar este tipo de datos, también los pueden apoyar para esos tipos de publicaciones. Bueno, no les dejé los de las otras bases de datos porque ese sí es pago y pues no van a poder acceder al enlace que sería el de WOS, pero pues al menos con el de Scopus ya da una idea de cómo está categorizada la revista. Bueno, entonces, una vez tenemos identificada la revista, tenemos el artículo, identificamos la revista donde lo vamos a enviar, vamos a hacer una revisión de las guías para autores de esa revista. ¿Cuáles son todos los criterios que la revista me exige como autor para yo enviar la publicación? Entonces, por ejemplo, si tiene qué interlineado, si tiene un formato para el envío y todo lo que tenga que ver con directrices para autores. ¿Cuáles son los requerimientos de las referencias, las figuras y
Con toda esta información, yo ajusto mi documento siguiendo cada una de estas directrices y lo envío. Puede haber un rechazo total que me digan, no, su artículo no tiene la calidad para esta revista. Y ya, sigue por encima. Entonces, ¿qué hago yo acá? Pues busco otra revista, porque no quiere decir que ese artículo no tenga la calidad. Puede ser que ese artículo para esa revista aún no tiene la calidad, pero para otra revista sí, sí puede ser. Entonces empiezo a bajar, en la tablita que les mencioné, empiezo a bajar de categoría. ¿Sí? Si definitivamente el rechazo fue, no, es que la metodología, el editor dijo, para esa metodología sus resultados son imposibles, pues ahí sí ya hay que replantear el estudio. ¿Sí? Bueno, y si es otra revista, pues iniciamos nuevamente el ciclo de ajustar y volver a enviar. Pero bueno, importante replantear el estudio si es que es el caso. Dice en Facebook, por ejemplo, Ángela Velasco nos dice que hay criterios, perdón, que hay revistas colombianas que no aparecen registradas en Simago. Entonces, que pues cuando hagamos esa búsqueda, tener en cuenta que pueden haber unas que no aparezcan, ¿es verdad? Sí, claro. Sí, pues para que una revista aparezca en Simago Journal RAM, perdón, les cambio, para que aparezca acá, la revista debió haber enviado su postulación y debe seguir unos criterios muy rigurosos para su clasificación. Y son tiempos de una revista puede demorar dignamente de 2 a 3 años en el proceso de evaluación de Scopus. Así como la profe decía, el artículo puede durar todo eso. Para nosotros como equipos editoriales de las revistas es un gran esfuerzo lograr una indexación en bases de datos, sobre todo en estas que exigen unos criterios muy altos y adicional evalúan las revistas a veces como si fueran de la misma área. Entonces también es más difícil porque los tiempos y los tiempos de que una ciencia esté para procesos de citación son distintos a las de ciencias naturales versus ciencias sociales. Entonces sí, no, para estar allí pueden encontrar algunas, como les dije, las que están en categoría C van a estar acá, todas, pero las que están en C muy posiblemente no estén acá, porque para estar en B hay que estar o en esta o con otros criterios, pero entonces sí, hay que verificar en las dos bases. En esa la voy a pasar un poco rápido, porque eso ya lo hablamos al inicio y ya creo que por tiempo me van diciendo, por favor. Esta es cómo identificar una revista depredadora o una editorial depredadora. Entonces, estas editoriales no tienen procesos, como les decía al inicio, de revisión por pares, son fraudulentas. Lo que buscan es un lucro de parte de los autores por el afán de esas publicaciones en cortos tiempos. Entonces, ¿qué ocurre? Uno de sus principales modus operandi es el bombardeo insaciable de correos diciéndole, usted tiene esta publicación, envíela, que nosotros la publicamos, se la traducimos, o sea, le dicen, mejor dicho, solo autorice y envíela y ya, con eso tiene todo, y consigne. Algunas, por ejemplo, no dicen que hay que pagar, le dicen al final, después que el autor ha enviado el artículo, ay, lo quiere que lo publique, le vale $200 y consígnelo a esta cuenta y ahí sí se lo publicamos. Y si no pagan, se roban la información, porque después ustedes ven ese artículo publicado con otros autores. Tienen que ser muy cuidadosos porque ocurre y pasa. Entonces, la mayoría de esas revistas están radicadas en India y como todo este Medio Oriente, la mayoría están por esas zonas. Entonces, tener en cuenta que esas invitaciones tan específicas y tan recurrentes pueden generar, pues, dudas. Sí, profe. ¿Qué pasa cuando se recibe una invitación para ser revisor de un artículo y que tienen información de pronto ya muy específica de la persona a la que ellos quieren que pues revise el artículo? En ese sentido, ¿también podría ser un engaño? Podría ser. No creo que ocurra tanto para revisión de artículos porque estas bases de datos, perdón, estas editoriales no hacen revisiones por pares, pero siempre si hay duda, verificar que existe el ISSN, o sea, tú entras a la web, verificas, si ellos dicen que están en Scopus, ya vimos cómo podemos en el JCR verificar con el nombre del ISSN, verificar. Si tienes dudas, también verificar el comité editorial. ¿Quiénes son esas personas del comité editorial? Y verificar que existan, porque pues la mayoría que ponen son comités editoriales ficticios o
toman los datos de investigadores y los ponen allí como que hacen parte del comité científico, pero ellos no están enterados porque solo colocan su nombre. Entonces, sí, normalmente para pares no, pero si tienes duda de alguna revista, de que de pronto tu nombre que no conozcas, si esa revista nunca la has escuchado, verificar que sí sea una revista y pues que tenga estos como de algún modo criterios de que estén en bases de datos, que sean reconocidas, entrar y darle una mirada a las páginas web. Entonces acá hay como algunos guías para identificar cuándo es una revista o una editorial depredadora. Revisar la página web, verificar pues dónde es la ubicación del comité editorial, cuál es la sede donde está ubicada, el contacto de la revista. Si no es fácil de contactar, pues si no hay un correo, o, por ejemplo, que sea, si son correos de Gmail, de Yahoo, de ese tipo de plataformas, también hay que dudarlo. Normalmente todas estas, las revistas tienen un respaldo institucional siempre, entonces si llegan con correos que de dudosa procedencia, pueden correr. Promesas de impacto, por ejemplo, no, que nosotros tenemos el factor de impacto más alto. Las únicas revistas que pueden decir que tienen factor de impacto son las revistas que están clasificadas e indexadas en WOS. Ninguna otra revista puede decir que tiene factor de impacto si no está allí, porque es una marca registrada solo de esa empresa. Entonces, si alguna revista te dice, no, es que tenemos un factor de impacto de 10, si no están en WOS, es falso. Bueno, entonces revisen los artículos que publican. Si ustedes empiezan a verifiquen 2, 3 artículos. Si son artículos, por ejemplo, que están en diferente formato, pues duden. Si son artículos que tienen, son artículos, yo he visto 2, 3 páginas y 2 referencias. O sea, hay que darle una revisión muy bien a este tipo de páginas. Bueno, los tiempos y los pagos. Identificar eso. Siempre que una revista cobre, que tenga cargos para su publicación, debe ser claro y específico en su política editorial. Tiene que decir claramente cuánto cobra y cuáles son las condiciones de pago y cómo se ve, y tiene que estar público. Si es que ustedes les envían por mensaje, no, que tiene que pagar en este enlace o que siga esas instrucciones de pago y está privado, es fraude también. Bueno, acá hay algunos criterios también para completarlos. Por ejemplo, el proceso de revisión por pares no lo usan, los emails que envían, la promesa de publicidad, título, y luego esas son como para agregarle acá en la anterior que tenía, pero pues igual nosotros les enviamos la presentación para que las tengan allí dentro de su radar. Por ejemplo, si se dan cuenta, esto es una editorial fraudulenta. Miren los colores de la página, miren la ubicación de la información. Por ejemplo, posiblemente, sí, se pueden dar, mira, están indicando que tienen un factor de impacto de este, y pues esas páginas así como muy, de mucho color y de mucha información y que te salgan anuncios de estos anuncios que hacen como tipo GIF, no son. Sí, acá hay otra. Estos son ejemplos. Hay listas de revistas fraudulentas que también se pueden consultar como unas listas negras que hay en la web. Hay que ser cuidadosos porque en este auge de las revistas fraudulentas también hay como estrategias entre editoriales para hacer su mala fama, y hay unas que no son depredadoras y pueden estar en estas listas. Entonces siempre como con estos tips que yo les pongo acá o estos criterios, verificar y pues en lo posible evitar caer en estas redes. Bueno, eso era parte de lo que les mencionaba de la originalidad del texto. ¿Qué se debe citar? Pues básicamente todo lo que se ha propuesto por otro autor diferente a uno, todos los datos, cifras y estadísticas. Lo único que no se cita es lo que está de conocimiento público. De resto sí hay que citar absolutamente todo. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque acá estaba una sección de taller de similitud, pero pues acá no lo vamos a hacer porque este era con documentos ya completos de que el autor tuviera, pero les menciono, sí lo dejé porque eso es importante que los profesores lo tengan, porque a veces se omite, por ejemplo, se omite citar al mismo autor. Por ejemplo, si yo he publicado un artículo previamente, si hoy estoy haciendo otro artículo que tiene que ver con otra investigación, yo tengo que citarme, ¿sí? Las autocitas, hay que hacerlas. Entonces, importante también que consideren, y también los editores evalúan el nivel de autocitación en el artículo, ¿sí?
porque si solo se está citando a él mismo, pues el editor dice, pues no sé, aquí falta algo, ¿sí? No hay un contraste, entonces sí es importante. Incluso hay revistas que tienen porcentaje de autocitas, entonces también considerar todos estos criterios para que su artículo en lo posible pues pase toda esta primera parte. Entonces, esto es para indicarles rápidamente cómo funciona un software para análisis de similitud. Se envía el trabajo, hace un análisis, genera un reporte y da un reporte de coincidencias. Y ahí ya el equipo editorial entra a hacer la verificación de ese reporte. Importante esto. Estos programas no determinan plagio. El plagio lo determina un juez únicamente. Entonces se determinan similitudes, coincidencias, pero yo no puedo como editor ni como autor indicar que ese artículo tiene plagio porque el software me dijo que eso estaba igual. Tengo que hacer una indagación y eso lo determinaría únicamente un juez. Pero sí me puedo dar cuenta de el porcentaje, ¿sí? Y ese porcentaje también nos permite como grupos editoriales identificar el aporte nuevo a la investigación, al campo. Porque hay artículos que los autores hacen citas textuales, y cuando uno va a mirar el aporte de este autor o de esta investigación, uno dice, queda corto para un artículo de investigación, falta más. Ahí es donde se dice enviar actualización de referencias, por ejemplo, porque no hay un aporte significativo del autor. Bueno, y acá les voy a contar rápidamente de cómo el ChatGPT nos puede apoyar en la construcción de nuestros artículos científicos. Como les comentaba hace un rato en la sección de título y resumen, que nos puede ayudar a revisar, a dar otras ideas, pues hay otros tipos de tips que nos pueden ayudar. Bueno, esto es una herramienta complementaria, ¿sí? Es una herramienta que hay que tener mucho cuidado en el uso porque inventa información. O sea, esta herramienta para revisión bibliográfica, olvídenlo, no sirve. Para búsqueda de referencia o búsqueda, no, nada de esto, para esto sirve porque lo que hace, como es un lenguaje que va prediciendo las palabras, él se inventa cosas que no existen. Esto sirve para que tú le des una instrucción muy precisa y él te apoye pero no te va a hacer la tarea completa, te va a ayudar a hacer, por ejemplo, síntesis de algo, te puede ayudar a hacer recopilación de información, te puede dar ideas, pero no te va a hacer el trabajo completo. Entonces, ¿qué están pidiendo las revistas ahora? Que si tú como autor haces uso de la inteligencia artificial para apoyarte, no sé, en edición, en generación de alguna tabla, de alguna sistematización de rúbricas, por ejemplo, pues que la menciones, que el texto fue usado o que fue apoyado, cuál de las herramientas de la inteligencia artificial se usó y en qué se usó. Eso lo están pidiendo las revistas que se dieron cuenta cuando yo les decía que estaban agradecimientos y demás ítems. Allí se está agregando uno adicional, que es el uso de la inteligencia artificial. Entonces se puede usar, pero hay que usarla responsablemente, porque pues también hay regulación ante esto, ¿sí? Ajá, como les decía, no reemplaza la investigación, es simplemente una herramienta complementaria. ¿Para qué la podemos usar? Entonces, para preguntas, para obtener datos, para hacer estudios, identificación de algunos estudios previos, puede ayudar a desarrollar ideas novedosas o alternativas, perdón, algunas perspectivas de la investigación. Tú le puedes plantear el objetivo y él te puede sugerir también metodologías por el objetivo. Lo importante siempre de esto, o lo que yo he identificado en lo que yo le he usado, es que depende la instrucción que tú le des, ¿sí? Tienen que ser instrucciones precisas, claras. Por ejemplo, actúa como un docente de básica primaria y genera una rúbrica para evaluar este componente. Envíalo o preséntalo en una tabla que tenga tantos componentes, ¿sí? Si tú le dices, actúa, pero si tú le dices, dame una gráfica XY, pues no te va a dar así algo tan específico. Tienes que darle la instrucción lo más precisa posible y así te va a ayudar a tu investigación. Entonces, siempre que sea coherente, clara y, bueno, y útil. Ahorita igual hacemos un ejemplo, podemos hacer varias preguntas y cómo nos puede ayudar. Entonces, ¿para qué sirve? Escribe
actúa, porque tú le vas a la instrucción, actúa como un editor de una revista científica y mejora este artículo, o perdón, este resumen. Entonces tú le puedes decir, o actúa como un especialista en inglés y revisa la estructura gramatical de este resumen. O sea, ahí él te puede dar ayuda. También, sí, por ejemplo, si tu investigación parte de algo de programación, él te genera los códigos que necesitas para ello. Entonces, lo mismo, tiene que dar la instrucción. Puede hacer listas, tablas. Tú le dices, es una tabla de tantas filas con tantas columnas donde se relacione estos componentes, te genera la tabla en formato tabla. Te hace pues traducciones, no las traducciones pues, ¿cómo se llaman estas? Las de con el contexto, pero si es una traducción de algo específico que estuvo muy bien escrito en el idioma original, la traducción puede ser muy buena. Con los correctores de estilo que en inglés que hemos trabajado, por ejemplo, cuando la estructura en español está perfecta, la traducción es muy buena al inglés. Entonces hay que hacer una revisión del idioma original para que la traducción esté en lo mejor. También hace resúmenes. Hay una que no es esta de ChatGPT, pero hay otra que se llama Chat PDF y el autor, bueno, el investigador carga un PDF y empieza a hacer una interacción de ese PDF. Le puede preguntar, ¿cuál es la metodología que hubo en este texto, en este artículo? Entonces él te va generando ahí como una interacción. Tú le puedes preguntar o le puedes decir, quiero un resumen del principal hallazgo de este artículo. Y él te hace el resumen ahí con la interacción que estás haciendo. Por ejemplo, si hay que leer muchos textos y a veces no tenemos todo el tiempo, esa herramienta podría ser una útil para sintetizar información. Bueno, también pues da ideas, da definiciones y hace análisis de datos pues, en algunos campos específicos. Y acá dejo algunos enlaces, ya hacemos unos ejemplos con el de chat, pero acá les dejo el enlace por interés. Por ejemplo, este de Umata y chat PDF son los que les menciono para hacer interacción de un documento en PDF, donde yo puedo preguntarle y puedo pedirle que me haga síntesis específicas de un apartado, que me diga de pronto, si yo no entendí la metodología de ese texto, le puedo decir que lo amplíe, que me dé otro panorama, o si yo estoy haciendo una continuación de esa investigación, puedo decir, ¿qué objetivo para otra investigación de esto me puede funcionar? Y él te va dando ideas. Bueno, este es el ChatGPT. Esta es el Language Tool, es para hacer edición. O sea, tú estás haciendo para corrección un poco de estilo, pero no tan específica. La versión paga, pues te da como unas versiones mejor. La versión gratuita te permite mejorar la redacción del texto y te da como un control de cambio donde te dice qué puedes sugerir y si tú estás de acuerdo o no en ajustarlo. Y esta del ChatGPT Radar funciona para identificar qué fue creado con la inteligencia artificial. Por ejemplo, para sus clases, y si tienen estudiantes que tengan duda de que lo hayan usado, entonces acá copian y pegan lo que ustedes tienen duda y él les dice si eso fue generado por la inteligencia artificial o por otra herramienta. A veces el chat, si tú le preguntas si lo escribes, él te va a decir que sí. Entonces tienen que tener cuidado. Mejor usen este. ¿Sí? Porque yo le puedo pegar un texto y le digo, tú lo escribes, y él va a decir sí, yo lo escribí. Entonces, claro, uno puede hacer un juzgamiento que no corresponda por dejar pensar solito a la inteligencia artificial. Entonces voy a mostrarles, bueno, esta era la invitación al monográfico que estamos en este momento en la revista. También si están interesados en participar, este es el enlace directo a los términos y condiciones de la convocatoria. Y bueno, pero entonces vamos rápido al chat y ahorita miramos este por aquí. Puedan ver lo de las preguntas un poco. Entonces, no sé si hay si alguien quiere o tiene una pregunta específica que le queramos hacer al chat. De pronto una metodología, que plantee una metodología para algo. Si quieren probar de algo de sus investigaciones, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre? Que genere una rúbrica, yo convencía que estaba viendo la pantalla. Por ejemplo. Esta no, pero sí hay unas para eso. O sea, esta que estamos acá es de texto, pero sí hay para imágenes. Acá creo que están nuestros equipos de diseñadores que nos pueden dar algunos nombres. Hay una que se llama Crayon,
Leonardo, Pinfinder, ¿cuál otra? Yo he escuchado crayón, y hay varias que crean, tú le colocas la frase y él te genera una imagen. Es una que hace imagen, que es de la misma empresa de ChatGPT. Pero por ejemplo en esto, tú le puedes colocar una frase y este entonces, por ejemplo, en tu padre, y es lo mismo que no lo puedes pedir. Entonces se cuenta muchas gracias. Puedo hacer con mi área. Yo te lo pedí en instrucción. No sé qué puede ser. Pero entonces se le puede. ¿De qué área eres, profe? O algo de inglés. Pídele un taller que tú le pedirías a un chico. O por ejemplo, una obra de teatro en inglés, una representación en inglés, hacer o no, acerca de la familia. Sí. Ahorita lo devolvemos, pero porque es que lo está haciendo muy rápido. Oh, ya, ¿sí? Entonces acá empiezas. ¿Se dieron cuenta de la rapidez? Por ejemplo, no sé, si alguna profe tiene algún objetivo de su investigación que estén desarrollando y le preguntamos la metodología, a ver si acerta en la metodología que ustedes se conocen. Perdón. Por ejemplo, no sé, si alguno de los profes tiene el objetivo de su tesis y le decimos que nos presente una metodología para ese objetivo, solo para confirmar qué tan cercano lo puede hacer. Eh,
Eh, em, analizar el impacto de la construcción del proyecto de vida. En ambientes bilingües de aprendizaje. ¿Qué nos dice? La profe lo evalúa luego. Algo así hicimos en una charla anterior y los estudiantes estaban, profe, todo eso nos demoramos 13 meses para sacar las metodologías para el objetivo. Pero como les digo, pues obviamente eso son sugerencias. Entonces acá, por ejemplo, mira cómo da la metodología. Plantea esos objetivos. Y ahí te dice cómo podrían ser las encuestas, mira. Y yo puedo generar una interacción sobre eso que estoy hablando. Yo le puedo decir que me interesan las encuestas, que me genere una encuesta. ¿Cuál sería la encuesta? Vamos a probar. Cualquier información. Entonces, por ejemplo, ahí, mira, selección de la muestra, recopilación de datos, análisis de datos, y cuáles serían los resultados y conclusiones y recomendaciones. Sí, como que te da una estructura rápida, pero tú puedes seguir interactuando con la inteligencia artificial y preguntarle algo específico sobre eso. Por ejemplo, que proponga una entrevista para esa. Propon una entrevista para el objetivo. Bueno, espérate, ¿lo hice rápido? Ahí te genera unas ideas. La idea del uso de estas herramientas es para facilitar pues el tiempo que el investigador, ese tiempo que demoraba en haciendo otras cosas, lo puedas usar para, por ejemplo, hacer revisión de bibliografía, para sistematizar otros datos, como para hacer otro tipo pues de actividades en pro de la mejora de su investigación. Y si esto apoya que esta investigación pueda tener pues una calidad, pues ¿por qué no usarla? Claro, pues van a haber algunos que no la usan de esta manera, pero pues importante que sepan que existe, que se puede usar, para qué sirve y cómo puede apoyar en la investigación. Por ejemplo, en algunas, bueno, no sé si es esta herramienta, pero algunas herramientas envían como la bibliografía de dónde sacó la información específica. Sí, pero se puede inventar la información. Como les decía, sea, como es un lenguaje predictivo, no es garantía. No es garantía. Sí, No, yo he hecho digamos, pruebas con esto, por ejemplo, para referencias, y no, o sea, inventa autores, inventa títulos, entonces no. Igual como ven al lado izquierdo de la pantalla, él les va dejando las consultas que ustedes han dicho y el historial de lo que ustedes han construido con esto. Por ejemplo, la otra recomendada que aparecía ahí, que es Umata, es quizás la mejor inteligencia artificial actualmente para procesamiento del lenguaje de español, de textos en lenguaje en idioma español. Umata.ai, esa la recomendó ahorita Gise ahí. Estos son los enlaces que están los enlaces, esta. Era ChatGPT. También está en los enlaces de interés. Y esta Umata es quizás la que mejor procesa textos en español, digamos, porque las otras están pensadas sobre todo para angloparlantes. Entonces a veces tiene y suele tener, y hay que revisar mucho lo que uno le encuentra o lo arroja la inteligencia, y es porque tiene casi siempre errores de sintaxis, le faltan tildes, tiene cacofonías, tiene muchos errores que seguramente pues les van a poner en un montón de trabajo si ustedes se ponen, digamos, si se confían a ciegas de lo que les está entregando la herramienta. Por acá hay otra pregunta. El uso tiene que ser de apoyo, ¿sí? Un uso de apoyo en donde se revise siempre, porque finalmente
Recuerden, el autor de la publicación son ustedes. La inteligencia artificial no es autor, no tiene responsabilidad en la investigación. Puede ser su asistente personal que les va a ayudar y facilitar algunas cosas. Profe. Una pregunta, digamos en este caso, ¿es necesario entrar a validar el instrumento de recolección de datos? Por ejemplo, me generó una encuesta, un formato de encuesta, un formato de entrevista. ¿Yo cómo valido ese instrumento? No, y si ya te toca con la experticia que tú tengas en la especialidad o con tu asesor de la tesis o con tu profesor, o con la literatura también la podrías contrastar. Validado. Exacto, o sea, si no era una validación. Lo que él hace es que tiene acceso a un montón de información, que creo que por acá dice que la última versión fue el 3 de agosto, en donde él tiene información y cada que nosotros la usamos, pues la estamos alimentando también para que dé respuestas un poco más, digamos, acertadas. Pero la validación la tiene que dar quien la está usando. Y si la utilizaste, por ejemplo, en la elaboración de una encuesta o en lo que sea, ¿cómo la referencias en tu investigación? Al final, antes de las referencias, las revistas, algunas revistas están incluyendo este apartado allí, en donde dice uso de inteligencia artificial. Entonces colocas un subtítulo que diga uso de inteligencia artificial, dice, este texto se usó para generar qué sé yo, el instrumento de la entrevista, se usó inteligencia artificial, el nombre que hayan usado, y ya. Sí, eso es importante mencionarlo porque también es pues, en la transparencia de la investigación, hay que mencionarlo. Pero si no se usó, sino para, no sé, mejorar el título, pues dicen, pues no lo voy a referenciar porque pues tampoco. Pero si hubo un uso significativo, es importante que como autores lo mencionen. Si la revista aún no tiene esa política, porque hasta ahora estamos incursionando con la inteligencia artificial, si la revista no lo tiene, con el momento de la postulación, usted le puede enviar un mensaje al editor diciendo que tuvo una asistencia de cualquier herramienta. Sí, pero sí es importante que lo mencionen siempre para evitarse cualquier conflicto, porque como se dieron cuenta, es fácil identificar cuándo fue hecho algo por la inteligencia artificial, tanto en los software de investigación de similitudes, como en los que están libres. Yo puedo copiar, pegar y me doy cuenta, y si el autor no hizo esa mención, pues su reputación puede empezar a verse afectada, al menos con ese grupo editorial. Sí, entonces, si quieren hacer otro ejercicio, me indican, si no les muestro rápidamente, pues la página de nuestra revista, en donde pueden encontrar la convocatoria que está abierta en este momento hasta el 23 de agosto. Y igual, también está en la presentación el correo de la revista, por si hay alguna duda, si están interesados en la postulación, y puedan también enviarla. Entonces, ¿categoría está? B, en B. Estamos en categoría B. La revista está en 28 índices nacionales e internacionales. Acá los pueden identificar en la página principal. Pues que valida la calidad de la revista, los diferentes, tanto nacionales como internacionales. Sí, esta es nuestra página web. El número que viene es políticas públicas y formación docente, pero ya les confirmo exactamente este. Políticas educativas y nuevas perspectivas en la formación docente. Esta es la convocatoria vigente y en este apartado que está allí en el enlace que yo les dejo, está pues la descripción de la convocatoria, las descriptores, los cronogramas y pues la información que les mencionaba de toda la tipología de los artículos y lo que debe incluir, la estructura del texto también. Están como todos los términos y condiciones de la convocatoria. No, las revistas, hasta donde se ven las revistas colombianas, ninguna cobra. Sí, ninguna revista colombiana cobra porque la mayoría de revistas son financiadas por instituciones públicas o privadas y por sociedades, tanto médicas como... Gracias. Desde que uno envía el artículo, ¿cuánto se demora la revisión? Y le dicen a uno si es viable publicar o no. Ok, para el caso de la revista Educación y Ciudad, al cierre de la convocatoria cierra el 23, nosotros tenemos 30 días para dar esa primera respuesta de si el artículo pasa
a la siguiente fase o si hay ajustes para que el autor envíe en un tiempo prudencial y continuar con el proceso. Entonces, en promedio, el tiempo de publicación desde que el artículo los envía hasta que tiene una decisión final, en Educación y Ciudad estamos en 6 meses, que es como el máximo tiempo, porque como es convocatoria, la revista tiene convocatoria cerrada, entonces solo se reciben artículos en periodos de convocatoria. Hay revistas que tienen recepción permanente, pero nosotros sí tenemos recepción a través de convocatoria. Entonces, por eso podemos dar un tiempo más cercano como al real versus una revista que está en recepción permanente, que los tiempos varían ya desde el artículo. Gracias. Al revisar los tutoriales que aparecen, hay algo sobre sistema de envío JS. Sí, yo no es entendí eso. esto que le estamos presentando. Es esta plataforma se llama OJS. Pues acá, ¿para qué me permite? Para yo informar como grupo editorial, tanto las convocatorias como los artículos y todos los números anteriores, y para que el autor interesado envíe el artículo. Entonces, hay que hacer un registro, acá en la opción de enviar el artículo, se hace un registro donde van a pedir unos datos personales. Bueno, voy a cerrar mi sesión porque es que como mi sesión está abierta me permite acá. Ya. Entonces hacen un registro con sus datos personales, nombre, correo, y continúan con 5 pasos para el envío. Entonces acá en registrarse, ¿sí? Como les mencionaba, se pueden conectar. Si tienen el ORCID, de una vez lo pueden vincular y pueden hacer el envío para evitar estos datos. Pero acá se completa este formulario y al completar el formulario luego se va a llevar a un registro de usuario. Voy a entrar a mi sesión. Vamos a omitir esta parte donde ustedes no han visto nada de acá. Acá. Y llegan a este paso, que es enviar un artículo. Entonces ustedes van a seleccionar el idioma, a qué sección de la tipología de artículo van a presentarlo, su artículo, si es un artículo de investigación, de revisión, de reflexión, si no es una experiencia pedagógica, si es una carta, dan a aceptar pues los requisitos que los están cumpliendo. Si hay comentarios para el editor, por ejemplo, que si quieren hacer alguna mención, lo que quieran mencionarle al editor que no esté incluido dentro del documento, lo pueden hacer en este apartado. Si, por ejemplo, si desean sugerir evaluadores para esa investigación o si al contrario hay un conflicto de interés con un posible evaluador, mencionarlo. ¿Sí? Cualquier información que sea relevante para el editor, hay que mencionarla en este apartado. Bueno, en este caso, como estoy con el usuario del gestor, pues bueno, me van a aparecer algunas cosas que a ustedes no les aparecen, pero aquí pueden ir completando estos 5 pasos. Entonces luego hacen el cargue del envío, que es el cargar el documento del artículo. Allí en este apartado, que es en el número 2, van a encontrar también la opción de hacer el cargue de los anexos. ¿Nosotros qué pedimos? Un formato de cesión de derechos de publicación y los consentimientos informados de los participantes de la investigación, si hubo, ¿no? Y uso de imágenes y demás, todo lo que sea, todos los anexos que sean adicionales, los agregamos en esta parte de cargar. Y en los metadatos es donde voy a incluir el título, el resumen, las palabras claves y confirmación y ya lo doy a enviar. Pero previo, como les mencionaba, hay que hacer el registro. A veces hay momentos que por temas de servidor pueden no llegarle los correos, pero todo por el correo de la revista que les dejé en la presentación. Allí pues yo incluso soy la que lo administro, entonces todas las dudas que hayan, si hay que hacer alguna habilitación de usuario, también lo pueden hacer a través de la revista. La profe Jimena Aguilera y el profe Daniel Contreras nos preguntan a través de Facebook si esta revista es solo para maestros de Bogotá. No, la revista está abierta para todos los públicos, para todo el público. Todos los que tengan artículos que estén dentro de la temática pueden enviarlo. No hay límite ni de autores, no hay límite ni de ningún tipo de restricción para autores. Todo está habilitado. Pueden ser de colegio público, de colegio privado, de universidades, de fuera de Colombia, de otro continente. Está abierta para todos, siempre y cuando cumplan con los criterios de la convocatoria y la temática. Sí, es el único criterio que deben cumplir. De resto, no hay ninguna restricción. Mi pregunta es si ustedes tienen ya definidas las temáticas durante el año o van saliendo.
hacemos 2 comités editoriales donde se definen las temáticas para los siguientes 2 números. Hace un año estamos haciendo temática específica y temática libre para que tengan la posibilidad los autores y los profes pues de enviar en las diferentes temáticas. En este momento la que está habilitada, que es el 46, es la que es el primer número del otro año. Y más o menos en 2 meses va a salir la convocatoria para el segundo número y va a ser temática libre, siempre y cuando esté dentro del scope de la revista. ¿A qué me refiero con el scope de la revista? Al alcance. Ahí en la página principal de la revista pueden identificar cuáles son pues cuál es el enfoque de la revista. Sí, porque acá están las líneas temáticas que la revista publica, sobre todo para para los artículos que se envían en temática libre. La idea es que esos que están en temática libre estén dentro de estas líneas temáticas y dentro de este alcance. Entonces, si ustedes tienen artículos de estos, pero que no están, por ejemplo, en la que está ahorita vigente, lo pueden enviar en la próxima, que es temática libre. Si hay más preguntas, si quieren hacer algún ejercicio específico, dudas. Ya. Sigue, profe. ¿Estos talleres se van a seguir? ¿Son periódicos o son eventualmente? Dani contesta. Bueno, este es un primer ejercicio porque queríamos ver cómo nos iba y qué tanto interés. Por ejemplo, para este evento se inscribieron 52 personas y no estamos todos aquí, pero seguramente conectados sí está la otra parte, porque hemos tenido entre 25 y 30 personas conectadas. Sí es de mucho interés y nos interesa además no solo entender la lógica de las revistas, sino también en general todo el tema, por ejemplo, de derechos de autor, que implica que yo firme, por ejemplo, esa autorización de la que nos hablaba Gisela con la cesión de derechos, qué es lo que cedo y a quién se lo cedo y eso qué implica, qué son los derechos morales, qué son los derechos patrimoniales, ¿cierto? ¿Cómo posiciono, por ejemplo, mis publicaciones en los catálogos internacionales? ¿Sí? O en las búsquedas, ¿sí? O en las búsquedas, por ejemplo, en Google. Entonces, por ejemplo, nosotros en el CRIE, el Centro de Recursos para la Investigación y la Innovación Educativa del IDEP, todas las publicaciones son abiertas. ¿Qué hacen las maestras y maestros que han publicado con el IDEP? Que hemos publicado más de 75 libros en los últimos 3 años y medio. Descargan el PDF y empiezan a rotar por correo el PDF o por WhatsApp. Eso afecta, por ejemplo, el posicionamiento de sus publicaciones. Lo que usted debe compartir siempre es el enlace de la revista o del repositorio donde está publicada eso, porque eso lo que hace es que le dice a los buscadores de datos que esa publicación es importante, que mucha gente la está consultando y entonces cuando alguien busque sobre ese tema, le va a aparecer de primeras en los resultados de Google, ¿cierto? Pero si yo comparto el PDF, pues Google ni se entera, ni los buscadores se enteran que eso es importante. Lo mismo la citación, la autocita, queremos también tener un taller que se nos ha suscitado mucho estos días problemas con el tema del autoplagio. No sabemos qué implica autoplagiarse. Esto de enviar a 2 y 3 lugares el mismo texto y quedarse callado y no decir nada y entonces empiezan a presentarse problemas de que el mismo texto aparece en 2 o 3 publicaciones y todo lo que eso implica, pero también cómo esto nos sirve para puntuar en nuestra, digamos, para los que les sirve para el escalafón, hasta cuándo sirve, qué es mejor. Todos esos detalles de lo que es el proceso editorial, de la divulgación y de la apropiación social del conocimiento, creo que son claves y este era como un primer ejercicio, entonces seguramente de este saldrán otros espacios. A modo, digamos, de información y agradeciéndole a Gise pues toda la disposición de pensarse este taller. Podríamos hacer uno, por ejemplo, para inteligencia artificial. Solo eso. Sí. Solo para eso, para sentarnos a hacer en el correo que les enviamos hoy, les podemos traer como un computador y eso porque la idea era que pudiéramos hacerlo, pero pues como... O ya con sus propios documentos. Con sus propios documentos, hacer una prueba, por ejemplo, de similitudes y cosas así, cómo corregir frente a los resultados de una plataforma de similitudes, cómo corregir lo que me está dando la herramienta. Pero contarles que el Centro de Innovación va a estar en reparaciones durante más o menos mes y medio. Entonces, seguramente haremos este tipo de talleres en algunos colegios o de manera virtual para que podamos darle continuidad a estos ejercicios que yo creo que es muy importante, sobre todo en una ciudad como Bogotá, donde más del 60% de las maestras y maestros ya tienen niveles de maestría y que están muchos y muchas queriendo apuntarle pues ya a doctorados, a publicar más y que están en una lógica más de divulgación de todo su quehacer. Entonces, pues nada,
Dice muchísimas gracias a todo el equipo de comunicaciones del instituto y a las maestras y maestros que nos acompañaron en esta transmisión por estar aquí en el taller que hemos creado para ustedes. Gracias, gracias.